Bueno, hoy iniciamos esta serie de entrevistas, charlas más bien, a los pies de la Giralda, como se ha titulado, en donde vamos a ir trayendo personajes sevillanos singulares. Es decir, todos ellos nos van a aportar una visión y una perspectiva de Sevilla, contándonos su historia personal y cómo ellos han iniciado la trayectoria que les ha llevado al éxito en que ahora mismo están. Hoy tenemos aquí con nosotros a Enrique Fernández, que es alguien que poco conocido quizás por algunas personas de Sevilla, pero su labor es tremendamente conocida. Enrique es aparejador, lo que siempre se ha llamado aparejador, ingeniero arquitecto técnico. Y cuéntame, Enrique, ¿tú naces en Sevilla? Mis padres son de Sevilla. Por trabajo mi padre se desplaza a San Fernando, mi padre era perito industrial, se desplaza a San Fernando, a Lavazán, trabaja allí. Yo, teóricamente, mi hermana, que es mayor que yo, nace aquí, pues porque en aquella época se paría en casa de la abuela, pero yo muy rápido llegué allí. Entonces yo viví allí 2 años nada más, y a partir de entonces pues ya mi padre vino a Sevilla. Mi padre, ya he dicho antes, era perito industrial. Nos venimos a vivir a Sevilla y desde entonces, vamos, yo viví allí 2 años. Porque te tocó nacer porque me allí. Tocó nacer allí. Pero los sevillanos nacen donde quieren. Por supuesto no reniego de San Fernando, es una maravilla, pero bueno, soy sevillano. Y tú, al decidirte por hacer aparejador y arquitecto técnico, ¿porque te gusta? Hombre, me gusta, ya te digo, mi padre era técnico, en aquella época no había aparejadores en la época que mi padre estudiaba, entonces estos técnicos, los peritos industriales, pues hacían labores de aparejador, de obras y demás, ¿no? Muchas. Entonces, pues yo sí he vivido un poco la obra y las mediciones y toda esta historia en mi casa. Porque a partir de ahí, pues ya te empieza... Porque tú habrás conocido los inicios de lo que eran los aparejadores ya bien organizados, aquellos antiguos jefes de obra que... Los que eran profesores míos eran de los primeros aparejadores de la escuela de aquí de Sevilla. Claro, entonces yo ya hubo una escuela de aparejadores, que es la primera que estuvo aquí en el Pabellón de Brasil. Entonces yo ya estuve en Reina Mercedes. Entonces los que eran profesores míos, Juan Manuel Macías, esta gente eran todos aparejadores de Pabellón de Brasil, de los primeros. Y cada vez tu profesión además cada vez es más técnica, es decir, inicialmente era más práctica que otra cosa, ¿no? Sí, absolutamente práctica. O sea, el arquitecto diseña esto y el aparejador ahora es el director de ejecución. El que hace la ejecución de la obra, el que lleva el responsable de la ejecución de la obra, entonces es absolutamente práctico. ¿Y tu ingreso en el ayuntamiento, cómo te lo planteas? ¿Por qué te planteas ingresar? Pues muy fácil, lo que ve uno en casa es lo que quiere hacer. Mi padre era técnico municipal, mi padre era perito industrial del Ayuntamiento de Sevilla, estaba en alumbrado público, y entonces, pues, claro, veías porque lo que tú veías en tu casa, si tu padre era agricultor, tú te ibas a coger aceitunas, si tu padre era funcionario, pues tú te marcabas esa meta, y entonces pues por ahí fue por donde, cuando yo acabé la carrera estuve 3 años en empresa, en la calle, y al 3er año fue cuando ya me contrató el ayuntamiento y ya después se hicieron las oposiciones y demás. Total, que tú sabías el lío que te metías en los funcionarios municipales. Sí, claro, ya te digo que desde chiquitito lo he estado viendo en casa. Bueno, tu trayectoria dentro del ayuntamiento es muy variada, tengo entendido, es decir, porque tú no solamente, porque ahora estás en fiestas mayores, pero tú realmente has pasado por muchos sitios del ayuntamiento, ¿no? Yo ya te digo, los 3 años que estuve trabajando en la calle era una empresa de urbanizaciones, pavimentaciones, infraestructuras y demás. Entonces yo entré en el ayuntamiento en la delegación de infraestructura y equipamiento urbano. Entonces nos dedicábamos al pavimento y a la infraestructura de Sevilla. No parece lógico, porque yo soy aparejador y para eso estaban los ayudantes de obras públicas, pero bueno, en esa época todos estábamos... Entonces, perdona, ahora que tenemos tan en boga ahora mismo sobre el tema de los adoquines de Gerena, ¿tú en tu época ya fuiste lo de la marea negra o tú todavía eras de los adoquines? No, yo era de poco después de la marea negra. Yo entré estando Javier Querartó, que era el delegado. Entonces este hombre, que vive y lo veo, que no es que hable del pasado, este hombre estaba muy sensibilizado con el tema de adoquines y eso. Entonces una de las misiones que yo empecé ahí fue a quitar un aglomerado asfáltico de las calles, la Macarena y cosas de estas. Entonces limpiábamos y dejábamos el adoquín. Claro,
algunas veces nos salían unos adoquines que había que tocarlo y no sé qué, porque claro, la solución de la marea negra fue una solución al pavimento de Sevilla con mucho dinero, pero con muy poco dinero para solucionar muchos metros. Entonces creo que fue Juan Fernández, ¿no? García del Busto. García del Busto, el que hizo la marea negra, hizo también el alumbrado, me acuerdo de mi padre, cuando se alumbró toda Sevilla en el año 74, 75, 76, o sea, eran obras muy potentes, ¿no? Que abarcaban mucho. Entonces la marea negra fue una de esas. Entonces, son obras que significaron mucho cambio en la vida real de Sevilla. Claro, ¿no? El tema de la iluminación, eso fue crítico. Figúrate, hay que acordarse de aquella eso Sevilla. Y los adoquines, porque los adoquines no son los adoquines de ahora, eran adoquines así de grandes, todo redondo, y tú metías por ahí un coche y aquello era una carreta. Entonces el cambio era impresionante, y el alumbrado exactamente igual, o sea, alumbrar toda Sevilla, porque aquello fue una revolución. Que además en el tema del adoquín es muy importante eso que tú has dicho, porque gente no sabe cómo se coloca el adoquín, es decir, qué hay debajo del adoquín, de qué está hecho el adoquín, qué tamaños tiene y cómo se coloca el adoquín. Ilústranos un poquito sobre eso. El adoquín ya ahora, desde la época esta que yo trabajo, antes no, se hacía sobre tierra y tal. Se hace una solera de hormigón, se echa después un hormigón en seco, un mortero seco. Bueno, con su tirante, se marcan sus líneas de corriente, sus líneas de cumbrera y se van poniendo. Y entonces se va metiendo el adoquín en mortero seco. Y cuando está... Pero el adoquín se coloca vertical, ¿no? No. Los adoquines antiguamente acababan en medio punta, pero era exactamente mal. Pero vamos, el adoquín es un paralelepípedo, un caserillo, vamos, que la altura no es mayor que la longitud. Ajá. Entonces van todos los adoquines, se deja el llagueado, se riega. Entonces al regarse es cuando se moja el mortero que hay abajo y es cuando empieza a fraguar. Y después ya pues había diferentes tipos de llagueado, ¿no? Estaba la piquera era con una especie de jarrita y se iba echando, que tú lo verás que se eche, y después está cutreado, que es el marcarle. ¿Qué es lo que se echaba? ¿Esa lechada? Eso era una lechada de cemento, muy poca arena y agua. Era una lechada de cemento, básicamente. Que era lo que comprimía y ajustaba todo el adoquín. Pero claro, eso es lo que eso es de ahora. Mucha estabilidad. Si no son aquellas antiguas formas. Sí, pues, con eso, tú le metes a un pavimento de adoquín, le metes los tráficos pesados que hay, tú ves la campana. Ese adoquinado está hecho de hace 4, 5, 6 años. Yo tengo fotos. Está movido, ¿por qué? Porque tiene mucho peso. Mucho peso, es un material rígido, el aglomerado asfáltico, que quieras que no, va cogiendo sus formas y demás, ¿no? Entonces, vete a la campana, que yo creo que es de los últimos así que se hicieron. Y yo pasé ayer por allí y está movido. Lo que pasa es que antiguamente, antes de echar la solera al hormigón, cuando se hacía antiguamente era con una tierra apisonada. Tierra apisonada, fíjate tú cómo era de tierra apisonada y el llagueado de tierra que crecía el verde en la llaga. Como no pasaran vehículos, crecía verde. Es que hay que recordar, cuando hablamos de los adoquines, hay que recordar lo que era el adoquín antiguo, es decir, porque ahora lo hemos mejorado mucho, como tú has dicho, con la solera de hormigón, pero que antiguamente esa solera no existía y por lo tanto lo que se hacía era apisonar la tierra con más o menos mérito. Había cuadrillas especializadísimas de adoquinadores, o sea que eso no se dedicaba luego a poner tabique, ese era adoquinador. El adoquín era de Gerena, lógicamente, después ya empezaron a traerlo de Villanueva de la Serena, por ahí de Badajoz y esto, que ya era un material más blando, ese ya lo cortaban con sierras mecánicas, esto era... A base de martillos, a martillazo. Y era bonito el tema, ¿no? Pero claro, es que eso hoy en día tú te metes por adoquines, yo entro algunas veces por ahí por la calle Castilla y entro con el coche. Claro, no, evidentemente el adoquín no tiene la comodidad que tiene el asfalto, ¿no? Es más tradicional, pero no. Bueno, pues estuve 3 años ahí, después ya entré, cuando estuve ya aquí en infraestructura y en equipamiento urbano, con Javier Querartó, pues me dediqué a eso. De ahí estuvimos, yo siempre estaba en pavimento, estábamos en licencia de obra, pero la licencia de obra, la parte de pavimento y alumbrado público la daba infraestructura, no se daban en la gerencia, ¿no? Posiblemente en esa época no tuviera la gerencia como tal. Entonces pues yo estaba en pavimento y de ahí absorbió la gerencia de urbanismo en el año 91, por ahí, alrededor del 91, antes de la Expo.
absorbió infraestructura de equipamiento urbano y se quedó con todas las competencias. Entonces allí está alumbrado, pavimento, todo eso está allí, ¿no? Ocupación de vía pública, toda esa historia estaba allí, que era de aquí porque antes estaba todo mucho más diseminado, es decir, las oficinas estaban todas más... Urbanismo se dedicaba más que nada a temas de edificación, de licencia de edificación, y aquello era más urbanización, más... Te digo, allí estaba Macesa, también estaba Tuzán, era el edificio de Diego Riaño, que después lo demolieron no sé tanto. Y pasé a la gerencia, pero en la gerencia estuve 6 o 7 meses. En cuanto pude me volví otra vez al ayuntamiento y ya fue cuando entré en edificios municipales, en la delegación que llevaba edificios municipales, estaba también patrimonio y todo esto. Estuve un tiempo en la nave de edificios, que la nave allí están todos los oficios de mantenimiento del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Esto tiene algo que ver con los almacenes, los famosos almacenes municipales? ¿O? Almacenes municipales que hay muchos. Había muchos almacenes. Entonces, esto era mantenimiento de edificios. Edificios había un montón, edificios había 120 o 130 colegios y otros tantos edificios. O sea, manteníamos 250 edificios. Entonces, había parte de ese mantenimiento que se hacía con personal propio y otra parte que se contrataba con la calle. Entonces, estaban las naves donde estaban los oficios, sí. Limpieza también se llevaba desde allí, limpieza de colegios y de edificios, y después estaba aquí en Pajarito, estaban unas oficinas que esto era un estudio de arquitectura, y lo que se hacían era obra... La famosa casa de Pajarito, tuvo estaba pagaduría y el registro municipal, donde se solicitaban las casetas. Antiguamente. Yo al principio iba allí a cobrar el sobre en mano, allí en una de estos íbamos allí a cobrar. ¿Te pagaban en efectivo? En efectivo en mano. Total, que ahí había una especie de, que bueno, eso sí, que no es un edificio municipal ahora en el pabellón de Santo Domingo, que es edificios municipales, ya el mantenimiento de edificio de la nave, eso se ha separado del otro. Y pues allí me tiré 7 u 8 años en la nave. Allí había entre limpiadoras y no limpiadoras y oficios, albañil, electricistas, había 800, 900 personas. Vamos, porque a vosotros la informatización revoluciona, me imagino. Cuando yo llego allí empieza el tema de la informatización. Yo en la escuela de informatización nada, eran 4, una mano. Entonces cuando yo llego allí, yo me empecé a interesar pronto por el tema de la informática. Entonces cuando yo llegué allí, empecé a poner en práctica por temas de páginas de estas, de hojas de cálculo y cosas de estas, con los almacenes. Claro, los almacenes de allí eran almacenes de provisiones de colegios, por ejemplo, de papel higiénico, de jabón, de todo el material, de todos los consumibles, tanto en colegios como en edificios municipales, ¿no? Aparte de todo tipo de material de construcción. Allí había parte de herrería, parte de electricidad, había de todo. Entonces había unos almacenes importantes que bueno, que no había tampoco, se llevaban por supuesto perfectamente, pero no estaban informatizados. Entonces yo me empecé a enrollar por ahí, sacamos aquello, estaba mi gran amigo Serafín Falla, estaba él allí, que llevaba ya tiempo, entonces yo fui con él allí, y ya te digo, 8 años. A partir de entonces fue ya cuando pasé a edificios municipales, aquí a la Palmera, al pabellón de Santo Domingo, arreglar colegios, arreglar servicios, arreglar no sé qué, arreglar y hacer patios. Y al final recala... Al final, en el año 2007, me llama 2007 y 2008. Al principio de 2007 me llama Rosamar Prieto. Y Rafael Carretero, teóricamente, se jubilaba al año siguiente o al otro. Cumplía los 65. Y me llama. Yo ya allí tenía ya mi nivel profesional, pues ya llevaba ya años en el ayuntamiento. Entonces me llama Rosamar Prieto, voy aquí a Fiestas Mayores, ya estaba en Matienzo. Rafael, pues claro, todos los aparejadores del ayuntamiento nos conocemos todos de siempre, no somos tantos. Y estuve ahí con él en el 2007 y en el 2008. Pero ya me cuenta Rafael que se va a reenganchar, que no sé qué. Digo, mira, Rafael, yo no voy a aguantar aquí 5 años más a verlas venir, porque claro, no tenía una partida. Era muy bonito, pero yo ya lo que me interesaba a lo mejor aprender para poderme acercar con algún día, yo ya lo había tocado con él. Entonces 5 años más allí con este tema no te motivaba. No me motivaba. Entonces me volví otra vez a edificios municipales, seguí allí, estando en edificios municipales, pues hicimos Mercado Triana, la reparación del Arco de la Macarena, la Plaza de España en el 2009, o sea que... Sí, que las grandes obras ya he estado en... Ten en cuenta que yo ahora mismo y desde hace ya años soy el más antiguo.
pues todos estos se han ido todos llenos. Tenía otro gran amigo, que era Alfonso Rodríguez Macías, que era arquitecto, que era el jefe del servicio nuestro, entonces las obras, pues, teníamos nuestro equipo, y entonces ese tipo de obras pues las hacíamos normalmente. Y ya en el 15, me acuerdo en la etapa que yo estaba haciendo en el Camino de Santiago, en junio, me acuerdo el sitio, me llamó Rafael Carretero, que si no me importaba, que si no, Rafael, yo no, estoy aquí, pues no me importaría. Bueno, pues ya hablamos, no sé qué, bueno, pues ya hablamos. Y ya después ya me llamaron, que fue Miguel Basaca o Juan Carlos Cabrera, alguien me llamó y me preguntó si quería, ya me vine. Hicimos la feria del 16 con Rafael. Bueno, ahora ya que la que la ha desvelado Enrique es el que ha tenido no se había dicho. la difícil labor de sustituir a una persona que ha significado tantísimo durante tantos años en la historia de Sevilla y específicamente en la Feria de Abril, que es nuestro amigo Rafael Carretero. Él, cuando Rafael Carretero decide jubilarse, es el que tiene la dificilísima labor de sustituirlo, porque claro, sustituir a Rafael Carretero era muy complicado, me imagino. Muy complicado, ¿no? El puesto en sí y quién estaba, claro, eran dos cosas. Una persona que lleva tantísimos años y tanto... tan personalizado. Era muy difícil. Llevarlo, yo entiendo que eso debería ser un reto importante para ti. Y con sus sistemas. Claro. Porque Rafael en la informática casi no le llegó. Claro, él tenía toda la feria en la cabeza. Entonces, claro, recuerdo mucho de hablar con él y sabía todo lo hecho, menos los titulares de caseta, que era lo único que se le escapaba, por lo demás sabía todo lo que era la feria. Entonces, claro, era difícil. Primero, hombre, Rafael lo hacía perfectamente, le cogió en un mal momento el tema de la denuncia hasta que estuvo, que después, por supuesto, salió suelto. Y ya después, cuando yo lo cogí, pues yo ya metí mi historia, ¿no? Mi informática, mi programa de mediciones, mi historia, y hubo que hacer un cambio. Bueno, pues ahora ya que sabemos que eres el responsable del montaje de la feria, que desgraciadamente no la hemos tenido y el que viene tenemos malas perspectivas sobre ella. Quiero que me cuentes, porque el sevillano disfrutamos de la feria, pero muchas veces no sabemos el significado, el esfuerzo, el trabajo que tiene el montaje de la feria. Pues además yo sé que vosotros no solamente hacéis la feria, es decir, que Fiestas Mayores no está dedicado solo a la feria. Sino el grueso es la feria. Eso, ¿no? O sea, que después hay más trabajos da, evidentemente, en la feria. Cosas por ahí. Pero claro, allí se monta una ciudad de fortuna, para una semana nada más, y tiene un montaje porque hay que hablar sobre lo que es la portada, es decir, esa portada que, a diferencia de otras ciudades en que está establecida y siempre se mantiene, cada año hacemos una portada nueva, y eso para vosotros es un gran reto, ¿no? Es decir, ¿cómo está estabilizado aquello? ¿Cómo se aguanta esa portada de tantísimos metros allí? Las portadas antes se hacían y se proyectaban aquí en Fiestas Mayores. Digo aquí porque estamos ahí detrás. Ahí detrás. En la Casa de la Moneda. En Fiestas Mayores. Pero después, ya a partir del año 2005-2006, ya se sacaron a concurso. Entonces, bueno, hay unas premisas, ¿no? La altura no puede ser mayor y ni mucho menos, porque tú haces una portada chata, el ancho, el alto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, con esos encajonamientos que se le dan, salen todas diferentes. Diferentes de aspecto. Es lo mismo. La estructura. Los tubos son, ¿no? Tubos, el revestimiento. Se toca para cuando me llega, por ejemplo, la última portada que se hizo, cuando llega una portada esa, pues claro, además la hizo un arquitecto, la diseñó. Entonces, cuando llega, pues la cogemos allí en Fiestas Mayores, la cogemos, la ubicamos, la vemos, no sé qué, y esa portada, por ejemplo, se le hizo una reducción de un 10%. En escala. Vosotros tendréis que adecuarlo. Claro, tenemos que adecuar a todo. Una pregunta: ¿cómo se sostiene esa portada tan inmensa, teniendo en cuenta que eso ha de resistir vientos en ocasiones fuertes, agua? Gordo. Y eso tiene una altura espectacular. Eso tiene los dos pilares de todas las portadas, que tienen dos laterales, dos pilares, dos torres, dos algo. Abajo hay unas cimentaciones muy importantes. Acaban en una serie de perfiles metálicos, y a esos perfiles metálicos ya se le coge con los mismos acopladores, con piezas de estas, los tubos que van. Entonces eso se cimienta sobre esto. Esas superficies pues no siempre caen donde caen, no caen donde caen, o sea que digamos que la torre no es exacta la superficie, pero siempre podemos salirnos por un lado, coger para otro, o sea, está suficientemente calculada para resistir todas estas solicitudes. De hecho lleva unos atirantamientos que vemos todos los sevillanos, vemos cuentan acero, ¿no? Pues claro, eso al final lleva un cálculo de estructura
inmenso. O sea, que esos tubos no están puestos ahí así. Esos tubos, hay planos donde viene cada tubo y donde viene cada acoplador, porque cada uno tiene su misión. Entonces, hombre, el tema del viento, es que, ¿cuál es el viento máximo que debe aguantar? Pues el máximo es el máximo del máximo. Sí. Porque un día tú dices que son 100 kilómetros y vienen 120, no, mira, que estaba pasando. Entonces, eso lleva en el frente y la parte posterior, llevan 3 bases también, impresionantes bases de pilotes y demás, y acaban en unos anclajes con sus vientos, que ya lo he dicho muchas veces, hay 2,5 kilómetros de cables. Hay 3 y 3, pero no, en cada uno de los 3 salen 6 o 7 cables, no es que salga uno. Entonces, eso nada más, cuando tú empiezas a montar la estructura, empiezas ya a coger cable para asegurártelo. No es que no funcione solo lo de abajo, pero es un seguro siempre tenemos que ir con márgenes de seguridad, mientras más mejor.